Mi nombre es Valeria Navarro y tenía 34 años el invierno en que mis padres me dejaron una cabaña de piedra en ruinas mientras le entregaban a mi hermano un chalet de 2 millones de euros. La abogada lo leyó en voz alta en una larga mesa. Darío se quedó con la mansión en Marbella. Yo recibí una vieja borda a 150 kilómetros al norte de la civilización, en lo más profundo del Pirineo aragonés, el tipo de lugar al que nadie va a propósito. Mi prometido estaba sentado a mi lado y, para el final de esa semana, me había llamado perdedora patética y se había largado. Así que conduje un vehículo todoterreno y luego una motonieve hacia el norte, a una cabaña que nadie quería. Lo que saqué de debajo de los tablones del suelo valía 500 millones de euros, y esa fue la noche en que empezaron los verdaderos problemas, porque mi padre nunca hizo una sola cosa sin una razón. Bienvenidas de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde mujeres comunes se enfrentan a las personas que las subestimaron y responden no con gritos, sino con la verdad, el papeleo y una columna vertebral que no se doblega. Si la justicia silenciosa es tu tipo de historia, deja un comentario y asegúrate de suscribir. Todo empezó en octubre, con mis padres actuando como si nada fuera extraño. Mi padre me llamó un martes y me dijo que iban a pasar el invierno en las tierras altas, en el Valle de Pineta, de donde provenía su familia. Sin teléfono, sin controles por radio, solo ellos dos. Una cabaña de piedra y la oscuridad cayendo temprano. No me preocupé. Esa era la cuestión con mi padre. Samuel Navarro podía desaparecer en un valle helado durante meses y volver más gordo y feliz que cuando se fue. Él creció allí. Me enseñó a leer la nieve de la misma manera que otros padres enseñan a sus hijos a leer la hora. Mi madre iba con él cada pocos años, y cada pocos años volvían en primavera con historias. Así que, cuando la primera nevada enterró a Insa, el pueblo donde vivo, lo dejé pasar. Dirigía mi negocio de topografía desde una oficina de una sola habitación en la calle principal y esperé de la manera en que siempre esperaba. Pero octubre se convirtió en diciembre. Diciembre se convirtió en un enero tan frío que el arroyo detrás de mi casa gemía toda la noche como algo vivo. Me sorprendí de pie junto a la ventana oliendo a humo de leña y a pino negro que no estaban allí. El olor de su cabaña cuando yo era pequeña. Me dije a mí misma que el silencio era normal, casi me lo creí. Entonces, la segunda semana de marzo, llegó una carta de una abogada de Zaragoza, llamada Elena Blasco. El sobre era lo suficientemente grueso como para asustarme antes de abrirlo. Me senté a la mesa de mi cocina durante mucho tiempo antes de romper el sello. Alguna parte de mí ya sabía que, fuera lo que había dentro, mi fácil invierno de fingir había terminado. La carta de Elena Blasco no decía que mis padres estuvieran muertos. Decía algo peor en cierto modo. Decía que nadie lo sabía. Llamé a su oficina a la mañana siguiente y me lo explicó cuidadosamente, como una mujer acostumbrada a dar malas noticias a personas que no están preparadas. Mis padres habían establecido un fideicomiso en vida años antes y no habían dejado la parte difícil al azar. Habían prefirmado ellos mismos los documentos de transferencia, escrituras y cesiones ante notario, que reposaban en un archivo en la oficina de Elena con instrucciones escritas de que, si perdían la comunicación pasado el 1 de abril y nadie podía confirmar que estaban vivos, ella debía entregar y registrar exactamente lo que ya habían firmado. Así que son sus firmas las que hacen esto, no es decisión suya, le dije. Sus firmas, sus instrucciones, su condición, respondió. No tengo discreción, señorita Navarro. Tengo en mi poder documentos que ellos ejecutaron con sus propias manos. Lo planearon así a propósito. Le pedí que esperara. Le dije que mi padre había desaparecido en el monte una docena de veces y había salido cada primavera. Le dije que el 1 de abril no significaba nada allí arriba. Se quedó en silencio y luego dijo las palabras que llegué a odiar. El documento no se dobla y yo no puedo obligarlo. Pedí ver el expediente. Pregunté quién lo había presenciado, quién lo había redactado, si podía impugnar los plazos. Me dejó preguntar todo, y luego me dijo en voz baja que a una persona se le permite establecer condiciones sobre su propia propiedad, que las firmas eran limpias y estaban debidamente atestiguadas, y que luchar contra las instrucciones firmadas por mis propios padres enfrentaría una cuesta muy empinada en cualquier juzgado de España. Luego me dijo que el plan se leería en voz alta a toda la familia. Porque mis padres lo habían querido así, presenciado en una sala con todos mirando. Debería haber sentido alivio de que hubiera reglas. En cambio sentí que el suelo se inclinaba. Mi padre planeaba todo hasta la veta de la madera. Si había escrito una cláusula que solo podía lastimar a las personas que amaba, entonces tenía la intención de que lastimara, o tenía la intención de que significara algo, aún no podía ver qué era. La lectura tuvo lugar en Zaragoza, en una sala de conferencias con una moqueta horrible y un café aún peor. Darío voló desde Marbella con un abrigo demasiado fino para el frío de Aragón. Su esposa Victoria estaba a su lado con unas gafas de sol que no se quitó en el interior.
Mi hermano es 7 años mayor que yo, y ha pasado cada uno de esos años seguro de que él es quien ha hecho las cosas bien. Dejó el Pirineo a los 19 años. Compra y reforma chalets en la Costa del Sol, o lo hacía, antes de que el mercado se lo comiera. Marcos vino conmigo, mi prometido entonces, tomándome de la mano como un hombre que ya tenía un pie fuera de la puerta. Elena se lo leyó llanamente a Darío. La propiedad en Marbella valorada en 2 millones de euros, libre de cargas. Para mí, la vieja borda en el desagüe del valle y la parcela de tierra que la rodeaba. Eso era todo, una choza y la nieve a su alrededor. Darío se rió de verdad. No fue cruel, solo aliviado. Como un hombre que había apostado al caballo ganador. Los hombros de Victoria cayeron 2 centímetros. Yo me quedé muy quieta y conté los cuadrados de la moqueta. Debe haber algo más, dijo Marcos. No lo había. Elena deslizó las carpetas sobre la mesa. Una gruesa, una delgada, y la delgada era la mía. Darío se recostó y cruzó las manos detrás de la cabeza. No pongas esa cara, Valeria dijo casi con amabilidad. Papá me dio la mansión, a ti te dio una choza. Eso te lo dice todo. No le respondí. Había aprendido hacía mucho tiempo que lo más ruidoso en cualquier habitación puede ser una mujer que se niega a escenificar su propio dolor, pero las palabras se me clavaron como una astilla. Y supe que estarían ahí durante semanas, porque aquí está la parte que Darío nunca consideró. Sentado allí sonriendo por su fortuna. Mi padre había pasado 50 años enseñándome que las cosas que la gente tira, suelen ser las cosas que eran demasiado pequeños para entender. Marcos no dijo mucho en el camino de vuelta a su piso en Huesca. Esperó hasta que estuvimos dentro, hasta que la puerta estuvo cerrada y la calefacción hacía tic-tac en los conductos. Entonces salió de él como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Tenía un proyecto de urbanización estancado, una franja de parcelas cerca del río Gallego, permisos paralizados, un banco respirándole en la nuca. Había estado contando con lo que yo heredaría para salir a flote. Me quedé en su cocina y vi a un hombre al que había amado durante 2 años reacomodar toda su cara frente a mí. No lo entiendo, repetía. ¿Cómo te dejan sin nada? Le dije que una cabaña no era nada. Se rió, y no fue del modo bueno. Es una caja podrida y congelada, Valeria. No vale nada. Eres, y se detuvo, pero le vi decidir decirlo de todos modos. Eres una perdedora patética. Una choza congelada es exactamente lo que te mereces. No lloré. Quiero que escuches eso porque todo el mundo espera que la mujer llore. Me quité el anillo del dedo, lo dejé sobre la encimera, y dejé que el pequeño clic fuera lo único que dije. Me dijo que me arrepentiría. Me dijo que volvería arrastrándome. Me puse el abrigo. En mi bolsillo, mis dedos encontraron la brújula de latón de mi padre, la que me había dado cuando hice mi primer levantamiento topográfico sola, y el frío peso de ella estabilizó mi mano. Conduje las horas de vuelta a casa, a Ainsa, a través del hielo negro, y no encendí la radio ni una sola vez. Para cuando llegué a mi propia puerta, había dejado de sentir el insulto, había empezado a planear. Iba a ir a ver esa choza inútil con mis propios ojos. La gente piensa que el peor momento es cuando alguien a quien amas te llama inútil. No lo es. El peor momento es preguntarte si podrían tener razón y elegir ir a descubrirlo por ti misma. De todos modos, empaqué provisiones para una semana, y apunté hacia el norte. Si alguna vez has tenido que mirar a la verdad a los ojos a solas, ya conoces este sentimiento exacto. Quédate conmigo. Aquí es donde todo cambia. No puedes simplemente conducir hasta la cabaña de mi padre. Contratas a un guía de montaña experimentado, subes en un todoterreno hasta donde la nieve te lo permite, y luego recorres kilómetros de terreno congelado en una motonieve. Y luego, rezas. Contraté a un guía local llamado Carlos que había llevado a mi padre durante 30 años. No me preguntó por qué iba. Los hombres de montaña aprenden pronto que el dolor y la terquedad se ven igual bajo la ventisca. Me dejó al borde de un sendero, me ayudó a descargar el trineo de la motonieve y me dijo que se acercaba un temporal en 2 días. Querrás estar fuera de este lugar antes de que llegue, me advirtió. Le dije que lo estaría. Los primeros kilómetros fueron fáciles, nieve dura y brillante. Luego me encontró el viento. La nieve se levantó del suelo en sábanas y borró el horizonte, y conduje el último tramo por instinto y por la línea de pinos atrofiados que mi padre me había enseñado a seguir cuando tenía 12 años. Mis manos se entumecieron dentro de 2 pares de guantes. Mis gafas se congelaron. No entré en pánico, porque el pánico es un lujo que no puedes permitirte a horas del ser humano más cercano. Reduje la velocidad, encontré el arroyo y seguí su columna vertebral congelada como él me enseñó. El hielo crujiendo y asentándose bajo la máquina como si la tierra se aclarara la garganta. Y entonces, a través de la ventisca, la vi. La borda de piedra estaba baja contra un grupo de pinos, pequeña e inclinada, exactamente la choza inútil que todos me habían prometido.
pero el tejado de pizarra estaba intacto, las contraventanas estaban firmes, la pila de leña estaba apilada alta y cuadrada con un cuidado que me dejó helada. Un hombre no cuida así una cosa inútil. Apagué el motor y el silencio cayó como una respiración contenida. Dentro, la cabaña estaba más fría que el aire exterior, como siempre lo están los edificios vacíos. Encendí un fuego en la vieja estufa de hierro y me quedé sobre ella hasta que recuperé la sensibilidad en los dedos. Luego miré a mi alrededor, y el simple hecho de mirar cambió algo en mí. Esta no era la cabaña de un hombre que había abandonado un lugar. Su abrigo de lana colgaba de una clavija junto a la puerta, cepillado y limpio. Una fila de textos de topografía estaba en un estante, con los lomos intactos, sin polvo. Mapas cubrían toda una pared, sujetos en cuadrados limpios y superpuestos. El tipo de trabajo cuidadoso que hago para los clientes que me pagan bien. El olor me golpeó al final. Humo de leña y pino negro. El olor exacto que había estado persiguiendo en mi propia ventana todo el invierno, y me dobló un poco las rodillas. Me senté en el borde de su catre y dejé que saliera. Mi padre no había dejado que este lugar se pudriera. Lo había cuidado como una iglesia. Hice café de puchero en la estufa y caminé por la habitación lentamente, de la forma en que camino por una parcela antes de medirla, leyendo el suelo para ver qué intenta decirme. El suelo era de tablones cepillados a mano, apretados y nivelados, y un hombre que construye un suelo así no tolera un punto blando. Así que cuando una tabla cerca del catre cedió bajo mi bota con una nota hueca y equivocada, me detuve. Cambié mi peso hacia adelante y hacia atrás y la sentí flexionarse. Sentí el espacio vacío cantar debajo. En cualquier otro lugar, el suelo era sólido como la roca madre. Aquí, un tablón estaba suelto sobre un agujero que mi padre había cortado y escondido a propósito. Me agaché y pasé el pulgar por la junta, y mi corazón empezó a latir fuerte y lento. Fuera lo que había ahí abajo, él había querido que lo encontrara alguien dispuesto a llegar tan lejos. No lo abrí de inmediato. No estoy segura de poder explicarte eso, a menos que alguna vez hayas estado al borde de algo que sabías que cambiaría tu vida. Necesitaba un minuto con él primero. Así que me senté en su suelo a la luz del fuego y me permití recordar. Mi padre me enseñó la tierra antes de enseñarme cualquier otra cosa. Se arrodillaba a mi lado en la montaña, ponía mi pequeña mano plana sobre el musgo y me decía que sintiera lo antiguo que era. Cuando tenía 9 años, me sorprendió tallando mis iniciales en un abedul, y no gritó. Solo me preguntó de quién era el árbol. Nuestro, dije. Él negó con la cabeza lentamente. El monte no es nuestro para gastarlo, me dijo. Solo lo estamos manteniendo caliente para los que vienen detrás. Puse los ojos en blanco, como hacen los niños de 9 años, pero las palabras entraron y se quedaron, como siempre lo hacen las importantes. Él era un hombre criado en el Alto Pirineo antes de bajar al sur a trabajar, y llevaba su tierra consigo como una segunda columna vertebral. No era un místico al respecto. Era un hombre práctico que creía que no se vende lo que te han prestado. Sentada allí, a los 34 años, recién arruinada y recién abandonada, entendí que esta cabaña y la tierra sobre la que se asomaba eran lo último que me quedaba de él. Darío podía quedarse con su mansión. Yo tenía esto. Y fuera lo que mi padre hubiera escondido bajo ese suelo, me lo había dejado a mí. A la que realmente había venido. Dejé mi taza, encontré una palanca en su caja de herramientas y levanté la tabla. El espacio debajo estaba revestido de cedro para evitar la humedad, seco como un hueso después de un duro invierno. Dentro había un rollo de hule atado con cordón encerado, más largo que mi antebrazo y pesado cuando lo levanté. Mis manos no estaban del todo firmes en los nudos. Cuando la tela se abrió sobre el suelo, me olvidé de respirar. Era trabajo topográfico. El trabajo topográfico de mi padre, pero no las notas casuales de un hombre que alguna vez trabajó en el oficio. Eran décadas de ello. Hojas topográficas en capas sobre superposiciones geológicas, entintadas a mano, con referencias cruzadas, fechadas en su letra de imprenta cuadriculada que se remontaban a casi 40 años. Anotaciones de sitios de perforación, etiquetas de muestras, líneas de elevación dibujadas tan finas que parecían impresas, aunque yo sabía que su mano había hecho cada una de ellas. Soy topógrafa. He leído 10.000 mapas. Nunca había visto a un ciudadano privado producir algo como esto. Había cartografiado toda la sección alrededor de la cabaña y buena parte más allá, y lo había hecho en secreto, temporada tras temporada, mientras todos pensaban que solo era un anciano al que le gustaba la montaña. Escondido en el centro del rollo había un sobrecerrado, con el papel ablandado por los años y el frío. En el frente, con su letra. Para el que venga a buscar, no para Darío, no para mamá, para quien le importara lo suficiente como para hacer el viaje. Mis ojos seguían atrapados en un nombre sellado en la esquina de una superposición. Una empresa de análisis geológico de Madrid,
y una cadena de coordenadas que se repetía en una docena de hojas, rodeada, subrayada, a la que volvía una y otra vez, como una pregunta que no podía dejar de hacer. Aún no abrí el sobre. No estaba lista. Pero sabía que estaba mirando el trabajo de un hombre que había encontrado algo. Extendí los mapas por el suelo y los analicé de la manera en que analizaría un trabajo. Y lo que encontré sacó todo el calor de la habitación. Mi padre no solo había cartografiado la Tierra, había tomado muestras. Esas anotaciones de sitios de perforación no eran decoración. Eran una cuadrícula metódica de muestras de testigos, cada una registrada con profundidad y fecha, y una taquigrafía que le había visto usar toda mi vida. Y junto a media docena de ellas, había marcado símbolos que conocía de mi propio entrenamiento. Las marcas que hace un topógrafo cuando la Tierra devuelve algo más que tierra. Mineralización, alta concentración. Había rodeado una formación que corría debajo del arroyo y salía bajo la llanura de pinos, y junto a ella había escrito una sola palabra, presionando tan fuerte que el bolígrafo casi había roto el papel: confirmar. Debajo de eso, una fecha posterior, y una palabra más: confirmado. Me senté sobre mis talones. El trabajo inteligente, cuidadoso y secreto de 40 años, me estaba diciendo una cosa en una voz que no podía fingir no escuchar. Había algo valioso debajo de la choza inútil de mi padre, algo que él conocía y que no le había contado a nadie. Ni a Darío, que habría vendido a su propia abuela por un pago inicial, ni a Marcos, que olfateaba el dinero como un perro, ni siquiera a mi madre, por lo que podía deducir. Había llevado esto solo a la oscuridad cada invierno, y luego había construido una cláusula en un fideicomiso que lo empujaba a las manos del hijo que viniera al norte a buscar. Cogí el sobre cerrado. La cera estaba agrietada por los años. Para el que venga a buscar, decía, y mi propio nombre no estaba en él. Y de alguna manera eso lo hacía más pesado. Deslicé el pulgar debajo de la solapa y lo abrí. No llegué a leerlo. El teléfono satelital en mi mochila empezó a zumbar por el suelo, tan fuerte como una motosierra en ese silencio, y casi me salgo de mi piel. Solo un puñado de personas tenía ese número. Contesté y era Darío, y su voz estaba mal desde la primera palabra. Demasiado cálida, demasiado interesada, voz de vendedor. Oye, hermanita, solo comprobando que llegaste bien a casa desde Zaragoza. Darío nunca había comprobado si había llegado bien a casa. Estoy bien, dije. Hubo una pausa con peso en ella. ¿No sigues arriba en esa cabaña, verdad?, preguntó. Casual como un hombre pisando una trampa. Le dije que estaba haciendo recados. No sé por qué mentí. Excepto que 40 años del secreto de mi padre se me habían metido en la sangre en el segundo en que abrí ese rollo de tela. Victoria cree que subiste allí buscando algo, dijo Darío, y se rió como si fuera una broma. Le dije, ¿qué hay que buscar en una choza? Mampa me había aburrida. Le dije que no había nada allí arriba excepto ratones y mapas viejos, y eso era lo suficientemente cierto como para pasar. Lo dejó ir demasiado rápido. Cuando colgó, me quedé allí con el teléfono muerto en la mano y sentí que el frío se asentaba más profundo que el clima, porque mi hermano en Marbella, que no me había llamado por mi cumpleaños en 9 años, acababa de llamarme 2 veces en una semana. Alguien, en algún lugar, había escuchado algo. Miré hacia el sobre abierto en mi otra mano, la carta de mi padre medio deslizada hacia afuera, y entendí que, fuera lo que estaba a punto de venir a por mí, más me valía leer sus palabras antes de que llegara. Por la mañana, oí ladridos de mastines. Salía un frío azul y duro, y vi a un hombre subir por el arroyo con raquetas de nieve. Era Pascual, un viejo pastor que había recorrido las montañas con mi padre durante 50 años. Parecía más viejo que los pinos. Me miró un largo momento antes de hablar. Viniste, dijo, como si respondiera a una pregunta que había estado llevando consigo. Había visto el humo de mi estufa y vino a comprobar. Dentro, frente al café, se calentó las manos, miró el mapa aún extendido por el suelo y no pareció sorprendido. Samuel habló de esta tierra toda su vida, dijo Pascual. Solía decirme que no era para venderla. Decía que hay cosas que te quedas, que no las gastas. Era lo mismo que mi padre me había dicho en la montaña cuando tenía 9 años, casi palabra por palabra, y escucharlo en la boca de otro hombre me hizo un nudo en la garganta. Pascual no lo hizo místico, habló de ello como un hecho, de la forma en que hablaría sobre en qué dirección corre un río. Me dijo que la gente de aquí había cuidado este país durante miles de años, que el respeto por la tierra no era un poema para ellos. Era el trabajo. Luego me miró de reojo por encima de su taza. Tu padre ponía a prueba a todo el mundo, dijo. Incluso a mí. Hace 40 años, me ofreció participar en algo y observó qué haría. Le pregunté qué había hecho. Pascual sonrió con la mitad de sus dientes. Le dije que guardara su secreto y me sirviera más vino. Dejó la taza. Deberías leer lo que te haya dejado, Valeria.
Y léelo 2 veces. Ese hombre nunca decía una cosa una sola vez. Después de que Pascual se fue, finalmente leí la carta de mi padre, y la leí 2 veces como él querría. No era larga, no desperdiciaba palabras en papel más de lo que lo hacía en la vida. Escribió que, si estaba leyendo esto, había venido a la cabaña, y eso significaba que yo era el tipo de persona que él había esperado que uno de sus hijos resultara ser. Escribió que la tierra contenía algo, que había pasado su vida confirmándolo, y que pasaría el resto protegiéndolo. Escribió: no confíes en el número hasta que te hayas sentado con él. Un número tan grande convierte en mentirosos a las buenas personas y en tontos al resto. Y doblada detrás de la carta había una sola página con el membrete de esa empresa de análisis de Madrid, un informe preliminar, su nombre como cliente. Había visto suficientes resúmenes geológicos como para leerlo en frío. Grados, estimaciones de tonelaje, una clasificación de formación que reconocí. Mis ojos fueron directos a la parte inferior de la página, donde alguien había escrito a lápiz una valoración de orden de magnitud en el margen. El tipo de cifra aproximada que un geólogo garabatea cuando un cliente hace la pregunta que todos hacen. Mi mano empezó a temblar antes de que mi cerebro la alcanzara. Dejé la página en el suelo plana, y presioné mi palma sobre ella como si pudiera mantener el número quieto. Me obligué a respirar. Afuera, el arroyo gemía bajo su hielo. Adentro, la letra de un anciano me estaba diciendo que la choza inútil que había heredado estaba asentada sobre más dinero que la mansión de mi hermano y el acuerdo de urbanización muerto de Marcos. Y cada palabra cruel que cualquiera de ellos me hubiera dicho se combinaba y triplicaba y luego más. Solo que aún no me había permitido decir la cifra en voz alta. Estaba a punto de hacerlo. 500 millones de euros. Ese era el número escrito a lápiz en el margen. Y cuando finalmente me permití leerlo directamente, la cabaña pareció inclinarse a mi alrededor. Puse las 3 cosas en el suelo en fila, una al lado de la otra, para no poder decirme nunca que me lo había imaginado. El rollo topográfico, 40 años de la mano secreta de mi padre, el informe de Madrid, grados y tonelaje en la tipografía de un extraño. Y la carta, sus últimas palabras al hijo que viniera a buscar. Juntos decían una cosa imposible. Debajo de esta choza inclinada, debajo del arroyo que gemía toda la noche, debajo de los llanos de pinos que mi padre caminó hasta que le fallaron las rodillas, yacía un cuerpo de mineral. Cobre, oro, las tierras raras por las que el mundo entero había empezado a pelear, que un estudio real probablemente valoraría cerca de 500 millones de euros. Yo había heredado la choza. La choza venía con la sección de tierra a su alrededor, y la tierra venía con lo que había debajo. Darío tenía su casa de 2 millones en el sol y se estaba riendo de mí, y yo estaba sentada sobre algo que podría comprar todo su código postal sin inmutarse. Pero la carta de mi padre no era una vuelta de la victoria, era una advertencia. La había terminado con una línea que leí una tercera vez, y luego una cuarta, hasta que quedó grabada en mí. Lo que hay debajo de esta tierra podría comprar el mundo. Es exactamente por eso que nadie puede poseerla nunca. No se venderá bien, no se dividirá de forma justa, nadie puede poseerla nunca. Había encontrado la cosa más rica de su vida y decidió que lo correcto era asegurarse de que se quedara en el suelo para siempre. Y me había dejado la elección a mí, la hija que vino al norte en una ventisca a un lugar que todos los demás tiraron. Enrollé los mapas de nuevo con manos que finalmente no temblaban. El número ya no me emocionaba. Me asustaba, porque ya sabía lo que iba a hacer, y sabía exactamente cuántas personas iban a venir a intentar detenerme. Mentiría si te dijera que no lo quería. Cualquiera que diga que no sentiría nada de pie sobre 500 millones de euros nunca ha estado arruinado, ni ha sido abandonado, ni se han reído de él al otro lado de una mesa de conferencias. Esa noche, me permití quererlo del todo, con el fuego bajo y el frío presionando las ventanas. Hice las cuentas. Borraría la deuda que arrastraba desde que compré mi equipo de topografía. Le compraría a mi madre una casa con calefacción central. Me permitiría entrar en una habitación donde estuviera Marcos, y verle entender exactamente lo que había tirado. Haría a Darío, por primera vez en su vida, el pobre. Me senté con todo eso. Dejé que fuera real. Y luego escuché el arroyo crujir bajo su hielo, de la forma en que había crujido bajo las botas de mi padre durante 50 años. Y pensé en las minas a cielo abierto. He topografiado sitios mineros. Sé lo que un depósito de 500 millones le hace a un valle. No se extrae cortésmente. Se abre en canal, se drena, se envenena, el arroyo se vuelve naranja, los llanos de pinos se reducen a grava, la fauna desaparece para siempre. Para cobrar ese número, tendría que destripar la misma tierra que mi padre pasó su vida aprendiendo a amar. Tendría que gastar la cosa que me dijo que no era nuestra para gastar. Así que por la mañana, fotografié cada página 2 veces,
y sellé los originales de nuevo bajo el suelo donde él los había mantenido a salvo durante 40 años. Luego empaqué mi trineo. Se acercaba el mal tiempo y tenía un viaje de regreso a casa, pero en algún lugar sobre los llanos de pinos, viendo ese país blanco extenderse bajo el todoterreno, tomé una decisión. No iba a venderlo. Iba a asegurarme de que nadie pudiera hacerlo jamás. Aquí está la cosa sobre un secreto de 40 años de profundidad. Solo hace falta un hilo suelto para que empiece a desenredarse. Encontré el hilo 3 días después de volver a casa en Ainsa. Un hombre llamó a mi oficina, amigable, vago, preguntando si la parcela de los Navarro en el norte estaba disponible para alguna discusión de recursos. Le dije que nada estaba disponible y colgué, pero la llamada me inquietó, porque esa parcela no era pública y su historial mineral tampoco. Así que hice algunas llamadas por mi cuenta, del tipo cuidadoso, y armé el rompecabezas. Años atrás, mi padre había enviado una muestra de suelo a esa firma de Madrid bajo su propio nombre. Las empresas cambian de manos. En algún lugar, un analista junior haciendo diligencia debida sobre un viejo archivo había marcado los resultados de Navarro, y la noticia de una formación importante bajo tierra privada en el Pirineo había comenzado a moverse por el pequeño y hambriento mundo de los hombres que persiguen depósitos. Uno de esos hombres se llamaba Gonzalo Robles. Representaba a un fondo de inversión de Madrid, y cuando finalmente se comunicó conmigo, no se molestó en ser vago. Señorita Navarro, dijo. Creo que ambos sabemos lo que encontró su padre. Dije que no tenía idea de lo que quería decir. Se rió por lo bajo, imperturbable. Un hombre que había tenido esta conversación antes. Estaré en Zaragoza la semana que viene, dijo. Querrá hablar antes de que esto se complique. Luego dijo lo que me heló el estómago. Ya he tenido una conversación productiva con su hermano, Darío. Por supuesto que la había tenido. Darío habría respondido a la primera llamada de Robles como un hombre que se ahoga agarra una cuerda. Las dos personas que me habían tirado a la basura ya se estaban dando la mano por lo que yo había heredado. Colgué y me senté en mi oficina oscura, y entendí que la parte fácil había terminado. Darío llamó esa misma noche, y el vendedor había desaparecido. En su lugar estaba el hermano con el que realmente crecí. Mimado, seguro y ya gastando dinero que no era suyo. No perdió el tiempo. Dijo que había investigado las cosas y que la distribución del fideicomiso estaba empezando a parecer bastante cuestionable. Dijo que ningún juez creería que papá tenía la intención de dejarle a su hija una fortuna en minerales, mientras su hijo recibía una casa que se depreciaba. Es curioso lo rápido que un chalet que se deprecia se convierte en un problema una vez que una choza congelada se vuelve interesante. Solo digo que deberíamos revisarlo, dijo Darío en el tono razonable de un hombre que sostiene un cuchillo. Mantenerlo en la familia. Dividirlo de manera justa. Le pregunté qué significaba justa. Dijo 60 hasta 40. Le pregunté en qué dirección. Se rió, y no respondió, lo cual era su propia respuesta. Dejé que el silencio se alargara. Luego dije la única cosa que había estado guardando desde aquella sala de conferencias. Me dijiste que una choza me lo decía todo, Darío. Mi voz era uniforme, casi suave. Y lo hace. Solo que no lo que tú pensabas. Se quedó en silencio un segundo y escuché el momento aterrizar. Luego alzó la voz de la forma en que siempre lo hacía cuando estaba perdiendo. Me dijo que su abogado se pondría en contacto y que sería inteligente que yo fuera razonable. Me colgó. 2 días después, un mensajero trajo el papeleo. Mi hermano estaba impugnando el fideicomiso por motivos de influencia indebida, alegando que yo había manipulado a nuestros padres, que no se podía confiar en el documento, que toda la distribución debía deshacerse. Me estaba demandando por el derecho a ayudar a destruir lo único que nuestro padre murió intentando proteger. Y el reloj que empezó a hacer tic-tac esa mañana no se detuvo hasta el día en que todo se vino abajo. Esto es lo que aprendí de pie en una cabaña helada con 500 millones de euros bajo mis botas. El dinero no revela quiénes son las personas. El olor a dinero sí lo hace. En una semana, el hombre que me llamó inútil me quería de vuelta. Y el hermano que se rió de mi choza quería la mitad de ella. Si alguna vez has visto a las personas cambiar en el segundo en que tuviste algo que querían, ya sabes hacia dónde va esto. Suscríbete. Porque el giro está cerca ahora, y vas a querer estar aquí para ello. Marcos apareció un jueves porque, por supuesto que lo hizo. Vino a mi oficina en Ainsa con flores. Algo que nunca me había comprado cuando estábamos juntos. Había conducido horas. Se quedó en la puerta, con aspecto de ser guapo, estar arrepentido y lleno de una ternura que no había existido desde el día en que supo que yo era pobre. Fui horrible contigo, dijo. Dije cosas que no sentía. He estado destrozado, Valeria. Le dejé hablar. Se me da bien dejar que la gente hable. Es sorprendente lo que te dirán. Llegó a ello eventualmente, como el agua encuentra el terreno bajo. Había oído que podría haber más en la propiedad de lo que nadie se dio cuenta. Pensó que tal vez habíamos sido demasiado precipitados.
Pensó que con su experiencia en promoción inmobiliaria y mi tierra, podríamos hacer algo increíble juntos. Ahí estaba, todo el compromiso en miniatura. Yo como una parcela para ser desarrollada. Miré al hombre con el que casi me caso y no sentí casi nada. Lo que me sorprendió. Una perdedora patética, dije. Con 1.000 millones. Él parpadeó. ¿Qué? Esas son tus matemáticas, ¿no? Dije. Es curioso cómo cambia el número lo que valgo para ti. Su cara hizo una cosa complicada. Empezó a discutir, luego lo pensó mejor, luego se ofreció a ayudar con el lado legal, sin ataduras. Marcos, que nunca había leído un contrato que no beneficiara a Marcos. Le dije que tenía una abogada. Le dije que se llevara sus flores. Y mientras se alejaba, me di cuenta de que ni siquiera estaba enfadada. Estaba lúcida, porque un hombre que te dice quién es cuando cree que no tienes nada, te ha dado el regalo más útil que existe. Solo que yo estaba demasiado enamorada para desenvolverlo la primera vez. Llamé a Elena Blasco a la mañana siguiente. Me recordó, como lo había hecho desde el primer día, que actuaba para el fideicomiso de mis padres y no podía ser mi defensora. Pero podía decirme lo que permitía la ley española, y podía indicarme mi propio abogado para llevarlo a cabo. Así que le hice una pregunta a la que le había estado dando vueltas durante una semana. Si quisiera asegurarme de que esta tierra nunca pudiera ser minada, nunca pudiera ser vendida, nunca pudiera ser dividida, ¿cómo lo haría legalmente? Para que realmente se mantenga. Se quedó callada un momento. ¿Estás segura? Dijo. No era una pregunta. Estoy segura. Así que me guío a través de ello. Según la ley, me dijo, un propietario de tierras puede otorgar una servidumbre de conservación, y el Estado o una fundación de conservación pueden recibirla como donación. Es una restricción permanente sobre la tierra, registrada en el registro de la propiedad, que vincula a todos los futuros propietarios para siempre. Además de eso, podía transferir los derechos minerales en sí a una fundación conservacionista, separándolos de cualquier propietario que pudiera sentirse tentado, poniéndolos fuera del alcance. Una vez que se registra en escritura pública, dijo Elena, es irrevocablemente definitivo. La clave es que, a partir del día en que esas escrituras se registren, tú eres la propietaria registrada de esa parcela con todo el derecho de grabarla. La servidumbre y la transferencia de minerales corren con la tierra. Vinculan el suelo en sí, no solo a ti, así que sobreviven a cualquier cambio en quien tenga el título más adelante. Incluso si tu hermano lograra anular la distribución y se quedara con la parcela, la tomaría ya restringida. Y para recuperar una donación irrevocable ya completada, tendría que demandar a la fundación y al Estado, no a ti. Y deshacer un regalo completado como ese se enfrenta a un muro legal altísimo. Dejó que eso se asentara. Así que esto es lo que no esperará, sin ganancias, sin valor extraíble, sin activo restante para dividir. Una impugnación de fideicomiso tiende a perder su motor. No puedes financiar 5 años de litigios para ganar una fortuna que ya no existe por la que luchar. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, duro y seguro. Mi padre había pasado 40 años documentando el suelo para que alguien pudiera protegerlo. Me había dejado los mapas, el análisis, las palabras. Me había entregado el arma, pero Elena levantó una advertencia. Tiene que estar limpio, dijo, tu propia libre elección, plenamente informada, debidamente registrada. Si te apresuras o lo haces mal, la gente de Robles tirará del hilo. Le dije, no hago mal mis topografías, y no me equivoco. Todo el plan descansaba sobre una pregunta que tenía que responder antes que nada. ¿Mi familia realmente poseía lo que había debajo de esa tierra? La superficie y los minerales no siempre viajan juntos en España. El Estado retiene el dominio de las minas en muchas tierras, y muchos sueños se han roto por ese tecnicismo. Así que hice lo que mejor sé hacer. Saqué el historial registral de la parcela de la cabaña, revisé el catastro y leí 40 años hacia atrás, documento por documento, de la forma en que leerías los anillos de un árbol. Y ahí estaba, de nuevo en la previsión de mi padre. Él había patentado los derechos de explotación de la parcela décadas atrás, bajo antiguas leyes mineras, y la había tomado con los derechos minerales intactos, superficie y subsuelo, ambos a nombre de la familia, limpio. No solo había encontrado el depósito, había asegurado el derecho legal sobre él, en silencio, antes de que nadie más supiera que había algo que asegurar. Me senté en mi oficina rodeada de viejos planos, y sentí un extraño dolor, porque cada cosa inteligente que descubría, era una cosa más que él había hecho solo, en silencio durante años, sin decírselo nunca a un alma. Los registros estaban dispersos, y la mitad de ellos eran un desastre. Así que reconstruí el archivo yo misma, limpio y completo, de la forma en que se lo entregaría a un cliente. Para cuando terminé, tenía un paquete hermético, título claro,
minerales intactos, documentación completa. Estaba lista para transferirlo a la protección permanente. Y fue exactamente entonces cuando supe que Robles se había movido primero. Había presentado un aviso de interés preventivo sobre la parcela. Ningún peso legal, solo arena en los engranajes, una bandera para asustar a cualquier notario o abogado de tocarlo. Estaba intentando congelarme en mi lugar. No sabía lo rápido que podía moverme. Gonzalo Robles viajó a Zaragoza y pidió verme, y fui porque quería verle la cara al hombre. Era exactamente lo que esperaba. Abrigo caro, manos suaves, una sonrisa que había cerrado 100 tratos sobre mesas de cocina en pueblos como el mío. Me compró un café que no bebí, y deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa. El número que había en ella era el tipo de número que termina las discusiones, una compra directa de los derechos minerales, dinero que cambia la vida, más de lo que ganaría en 10 vidas de topografía. Su padre era un romántico, dijo Robles suavemente, como si me estuviera haciendo un favor. Usted no tiene por qué serlo. Tome el dinero, señorita Navarro, cómprele a su madre esa casa. Me inquietó lo mucho que sabía. Luego se quitó el terciopelo. O no lo haga, dijo, sin dejar de sonreír. Y pase los próximos 5 años en litigios con mi fondo y su hermano. Ambos viendo cómo esto devora su negocio y sus ahorros hasta que usted, de todos modos, llegue a un acuerdo por una fracción. He visto cómo va esto. Yo siempre tengo tiempo. La gente como usted nunca lo tiene. Te diré la verdad. Estaba asustada. No de él exactamente, sino de los años que estaba describiendo. La lenta trituración de ser superado en gastos por personas que tratan las demandas como el clima. Por un segundo, el camino fácil pareció muy ancho. Luego pensé en el arroyo volviéndose naranja y en mi padre de rodillas en la montaña, y en la mano de una niña de 9 años plana sobre el musgo. Me puse de pie y me abroché el abrigo. Gracias por el café, le dije, y eso fue todo. Pero conduciendo a casa a través de la oscuridad, hice la aritmética fría que me había entregado. Él podía resistir más que yo en los tribunales, así que no podía permitir que llegara a los tribunales. Tenía que registrar la protección antes de que cualquiera de ellos pudiera congelar el suelo bajo mis pies. Victoria me llamó tarde una noche, y durante la primera hora, casi la perdoné por todo. Nunca le había caído bien a mi cuñada, y nunca la había culpado. Se casó con una familia que es fría, y había pasado 15 años intentando evitar que los diversos barcos de Darío se hundieran. Pero esa noche, su voz estaba desnuda. No estaba actuando. Vamos a perder la casa, dijo. No lo de la herencia, nuestro chalet. El colegio de los niños llamó por la matrícula. Me habló de las reformas de casas que habían salido mal. Las líneas de crédito agotadas. El estilo de vida que en silencio se había convertido en un disfraz que no podían permitirse dejar de usar. No sabes lo que es, dijo, y estaba llorando. Mentir a tus propios hijos sobre el dinero cada mañana. Y no lo sabía. Me senté en la oscuridad y sentí el tirón de eso, el dolor humano debajo de toda esa avaricia. Por un momento, no eran villanos. Eran solo personas que habían construido una vida de papel y la veían arder. Entonces Victoria se secó la nariz, y su voz cambió, y el momento suave se cerró como una puerta. Así que entiendes por qué Darío no puede echarse atrás, dijo. Llevará esto hasta el final, Valeria. Hasta la pared. No tiene elección. Ya no era una confesión. Era una amenaza con la ropa de una confesión. Le dije que lo sentía por sus hijos, y lo decía en serio. Le dije que no iba a financiar su colegio destripando la tierra de mi padre, y también lo decía en serio. Cuando colgué, entendí la forma de a lo que me enfrentaba más claramente que nunca. Estas personas no eran malvadas de dibujos animados. Estaban desesperadas, y las personas desesperadas no se rinden. Escalan. Así que llamé a Elena y le dije que presentara los documentos. Para entonces, la decisión no era realmente una decisión. Era solo el momento en que dejé de buscar otra salida, y acepté que mi padre había elegido a la hija correcta. Me senté con Elena y lo armamos cuidadosamente, porque ser cuidadosa era todo el juego. Redactamos una servidumbre de conservación que restringía permanentemente la tierra. Sin extracción, sin subdivisión, sin venta para urbanización, registrada contra el título para vincular a cada propietario que viniera después de mí. Redactamos una transferencia del patrimonio mineral a una fundación de patrimonio natural, con una organización socia local en el Pirineo para que la protección tuviera dientes y administradores, ambos movimientos para cerrar la puerta a la demanda de influencia indebida de Darío. Reuní la prueba de la intención, el fideicomiso que precedía a todo esto por años, la declaración jurada de Pascual sobre la negativa de toda la vida de mi padre a vender, y la carta de puño y letra de papá diciéndole a quien viniera que la tierra nunca fue nuestra para gastar. Ninguna manipulación, solo una hija ejecutando el deseo documentado de un muerto. La noche antes de que presentáramos los papeles en el notario y el registro,
Me senté sola en mi oficina con la brújula de latón de mi padre en la palma de mi mano, dándole vueltas una y otra vez, viendo la aguja apuntar al norte, sin importar cómo la sostuviera. Pensé en él allá afuera en la oscuridad de la montaña, desaparecido, tal vez muerto, y sentí el viejo dolor y un nuevo y feroz amor trenzados juntos. Luego cogí el bolígrafo y firmé cada página yo misma. Nadie tomó la decisión por mí. Ninguna fortuna cayó en mi regazo. Leí sus palabras una vez más antes de cerrar la carpeta. Solo la estamos manteniendo caliente, le dije en voz alta a la habitación vacía. Para los que vienen detrás. Elena me dijo que el registro en la propiedad se aprobaría en cuestión de días si nadie nos detenía primero. No dormí, pero por primera vez en todo el invierno, no tenía miedo. Estaba lista. El abogado de Darío exigió una reunión de conciliación, y el momento me lo dijo todo. Querían a todos en una habitación. A mí, a Darío, a los abogados, a todas las partes interesadas, para presionarme a un acuerdo antes de que pudiera hacer algo irreversible. La carta incluso insinuaba que, si me negaba a asistir, buscarían una orden judicial para congelar la parcela en espera del litigio. Creían que la reunión era su movimiento. No sabían que era el mío, porque para cuando esa sala se llenara, mi intención era que el registro ya estuviera hecho. Elena y yo calculamos el calendario hasta la hora. Las escrituras fueron al registro de la propiedad 2 días antes de la reunión. El registro no es instantáneo. Hay una cola, un funcionario, un sello, y esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Saltaba cada vez que sonaba mi teléfono, segura de que era la gente de Robles con alguna nueva presentación, alguna orden judicial, alguna arena inteligente arrojada en los engranajes. No llegó ninguna. Estaban todos tan ocupados planeando acorralarme en una sala de conferencias que a nadie se le ocurrió comprobar si la tranquila topógrafa de Ainsa simplemente había ido primero al registro. La noche anterior a la reunión, llegó la llamada de Elena. Está hecho, dijo. Registrado e indexado. La servidumbre y la donación de minerales están ambas en el título. Valeria. Es permanente. Me quedé muy quieta y dejé que las palabras se asentaran en mis huesos. La tierra que mi padre amaba estaba protegida para siempre. Y no había nada, ni demanda, ni fondo de inversión, ni hermano, ni oferta que pudiera tocarla. Cogí la brújula una vez más. La aguja se mantuvo al norte. Por la mañana, conduciría a Zaragoza, y entraría en una sala llena de personas que creían que estaban a punto de quitármelo todo, llevando una sola carpeta. Y los dejaría hablar primero. Siempre los dejo hablar primero. La sala de conferencias era el mismo tipo de sala donde empezó todo esto. Mala moqueta y café peor. Excepto que esta vez entré la última, y entré tranquila. Estaban todos allí. Darío con otro abrigo fino, con la mandíbula tensa. Un abogado con traje gris a su lado con una pila de mociones cuadradas sobre la mesa. Victoria, ahora sin llorar, con los ojos duros. Marcos, que no tenía ninguna razón legal para estar allí, apoyado contra la pared como un hombre que ha venido a ver un espectáculo para el que compró entradas. Y Robles en la esquina, caro y paciente, con 2 socios y una chequera que prácticamente podía oler. Elena ocupó la silla junto a la mía y dejó su maletín. Yo dejé una carpeta. Eso era todo lo que tenía. Una carpeta contra su muro de papel. Podía sentir cómo lo leían como debilidad. Los dejé. Mi padre me enseñó que la persona más tranquila en cualquier habitación suele ser la que sostiene aquello a lo que todos los demás temen. Y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a estar tranquila. El abogado de Darío se aclaró la garganta y comenzó, suave y ensayado, exponiendo su teoría del caso. Influencia indebida. Sugestión. Una pareja de ancianos vulnerable. Una hija menor intrigante que había aislado a sus padres, y diseñado una distribución para apoderarse de una fortuna oculta. Usó la palabra fortuna 4 o 5 veces, saboreándola, construyendo hacia el número como si fuera el premio en el fondo de una caja de cereales. Robles asentía. Marcos sonreía con suficiencia. Victoria me miraba con algo entre la esperanza y el odio, y yo estaba sentada allí con las manos cruzadas sobre una sola carpeta, la escritura registrada dentro, y dejé que el abogado terminara toda su actuación. Luego pregunté, muy en voz baja, si podía decir una cosa antes de continuar. No me dejaron decirla. Aún no. Querían dar sus golpes primero, y los dejé hacerlo, porque las personas que están a punto de perderlo todo merecen la dignidad de su último buen momento. Darío se inclinó hacia adelante. Te crees mucho mejor que nosotros, dijo, la vieja herida justo ahí en su voz. El niño de 7 años todavía enfadado por algo que nadie recordaba. Papá siempre amó la montaña más de lo que amaba a sus propios hijos. Y tú eres igual que él. Fría. Su abogado le tocó el brazo para que se callara, pero Darío se lo sacudió. Marcos tomó su turno desde la pared.
Podría testificar, ya sabes, dijo, perezoso y cruel, sobre tu estado mental. No estabas estable después de la ruptura, Valeria. La gente lo vio. Ah, no había gente. No hubo ruptura que él no causara, pero lo dijo con suavidad, y entendí que lo diría bajo juramento con la misma suavidad, y sentí que el último hilo de sentimiento por él se volvía silencioso y frío. Robles no levantó la voz. Los hombres como Robles nunca lo hacen. Simplemente deslizó un cheque sobre la mesa, boca arriba, el número haciendo su discurso. Podemos hacer que todo esto desaparezca hoy, dijo. Todos se van enteros. Las deudas de su hermano, sus honorarios legales, la casa de su madre. Una firma. Y Victoria, por último, se inclinó con los ojos húmedos de nuevo. Reales esta vez. Piensa en mis hijos, Valeria susurró. Por favor, ellos no te hicieron nada. Por un momento, toda la habitación me presionó a la vez. El desprecio, la amenaza, el dinero, la súplica. 4 tipos de presión dirigidos a una mujer tranquila con una carpeta. Habría roto a mucha gente. Yo había sido rota antes en este tipo exacto de sala y recordaba cómo se sentía. Así que supe, sentada allí, que no me iba a romper esta vez. Descrucé las manos, abrí la carpeta y empecé a hablar. No hay nada aquí por lo que ninguno de ustedes deba pelear, dije. No lo ha habido desde hace 2 días. Simplemente no comprobaron el registro. Deslicé el primer documento al centro de la mesa, girado para que pudieran leerlo. El sello del registro de la propiedad brillaba en la esquina. Esta es una servidumbre de conservación sobre la parcela de la Borda, otorgada por donación, inscrita en el título. Prohíbe permanentemente la minería, la extracción, la subdivisión y la urbanización para siempre. Me vincula a mí y vincula a cada propietario que venga después de mí. La sonrisa de Robles no se movió, pero sus ojos sí. Deslicé el segundo documento junto a él. Esta es una transferencia de todo el dominio mineral a una fundación patrimonial. Desde hace 2 días, no soy dueña de los minerales. Nadie lo es, en el sentido que ustedes quieren. No se pueden comprar, vender ni sacar de la tierra, ni por mí ni por ustedes ni por nadie. La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. El abogado de Darío cogió la primera página, la leyó, la dejó, y no cogió la segunda. Lo entendió. Me volví hacia Darío y mantuve mi voz tan nivelada como el suelo que mi padre cepilló. Estás impugnando un fideicomiso para ganar una fortuna que ya no existe. La restricción está registrada contra la tierra misma. Ganes o pierdas tu caso, vincula a quien quiera que termine teniendo las escrituras. No hay nada debajo de ese suelo que puedas alcanzar. Gastarías 5 años y todo lo que te queda para heredar un arroyo congelado que no tienes permiso para tocar. Dejé que eso reposara. Luego miré a Robles. Su aviso preventivo es contra una parcela que nunca podrá ser desarrollada. Ahora no vale nada. Exactamente de la forma en que mi padre lo quería. Y finalmente, miré a mi hermano y le devolví sus propias palabras. Lo más suave que pude, porque la crueldad nunca fue el objetivo. Me dijiste que una choza me lo decía todo, Darío. Y lo hizo. Simplemente nunca preguntaste qué estaba tratando de decirte. Nadie habló. El cheque seguía sobre la mesa mirando al techo. De repente, la cosa más pequeña de la habitación. Fue entonces cuando la sala se vino abajo, y yo me senté en medio de ella como una piedra en un río. Darío se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. ¿Lo regalaste?, gritó. 500 millones de euros y se los diste a una fundación. ¿Estás loca? Eso era nuestro. Tenía la cara roja, la voz quebrada. 15 años de resentimiento, deuda y pánico, derramándose a la vez. Su abogado estaba empacando su maletín, ya ido en todos los sentidos que importaban. Robles simplemente se levantó, se abrochó el abrigo, recogió su cheque y salió sin decir una palabra. De la forma en que un hombre deja una mesa cuando el juego ha terminado, y no tiene sentido enfadarse con las cartas. Marcos se separó de la pared farfullando sobre abogados, sobre fraude, sobre cómo yo había tirado a la basura lo mejor que me había pasado. Lo miré entonces y le dije la última cosa que le diré en mi vida. Tranquila como agua estancada. Tenías razón en una cosa, Marcos. Soy exactamente lo que me merezco. Dejé que empezara a sonreír. Simplemente no creo que signifique lo que tú esperabas. Su sonrisa murió. Victoria estaba llorando de nuevo, pero en silencio ahora, sin ganas de pelear, una mujer viendo cómo se aleja el último bote salvavidas. Sentí pena por ella. Siempre sentiré un poco de pena por ella, pero no le debía el valle de mi padre, y nunca se lo debería. Recogí mi única carpeta, deslicé mi silla limpiamente y me puse de pie.
Darío seguía gritando algo detrás de mí sobre ser desagradecida y egoísta y exactamente lo que papá hubiera querido. No me di la vuelta. Había dicho todo lo que venía a decir, y lo había dicho todo sin levantar la voz ni una sola vez. Puse mi mano en el pomo y justo entonces, antes de que pudiera empujar para abrir, la puerta se abrió desde el otro lado. Mi padre entró en la sala, y mi madre entró detrás de él, ambos bronceados por el sol, más delgados y muy vivos. Los gritos se detuvieron como si se hubiera bajado un interruptor. Darío hizo un sonido que nunca le había oído hacer. Yo simplemente me quedé allí, con la mano aún en la puerta, mirando al hombre que había medio enterrado en mi corazón todo el invierno, sintiendo que el suelo se volvía extraño bajo mis pies de nuevo. Habían bajado de la alta montaña hacía una semana, dijo mi padre más tarde, en el momento en que los caminos se abrieron. Habían estado observando. Habían juntado el resto de la forma en que reconstruyes un invierno en el que no estuviste allí. A través de Pascual, y a través del archivo que Elena había guardado, el archivo que me había dicho desde el primer día que pertenecía al instrumento de mis padres, y no a mí. Ella había administrado su plan firmado al pie de la letra, de la forma en que estaba obligada, sin saber nunca si el silencio en el Pirineo significaba una prueba o una tumba, porque todo el asunto, el invierno fuera de la red, el silencio, la cruel distribución asimétrica, la cláusula gatillo que forzaba una choza congelada en las manos de un hijo y una fortuna al sol en las del otro, todo había sido construido. Una prueba. Mi padre parecía mayor e insoportablemente tranquilo, y lo dijo llanamente a toda la sala atónita. Encontré la cosa más rica de mi vida hace 40 años, dijo. Y pasé 40 años decidiendo en cuál de mis hijos podía confiar para dejarlo en la tierra. Ahora lo sé. Entonces Elena habló por primera vez y le contó a la sala la cosa que mi padre había incluido en el mismo documento que ninguno de nosotros había visto. Una salvaguarda, una orden permanente, que en el momento en que alguien se moviera para vender o minar esa parcela, el patrimonio mineral se desviaría a la fundación por sí solo, fuera de su alcance. La tierra nunca había estado verdaderamente en riesgo. Solo nosotros lo estuvimos. Él no había apostado el trabajo de su vida a que yo adivinara correctamente. Se había asegurado de que el suelo estuviera a salvo sin importar cuál de nosotros le fallara. Y luego había observado para ver quién lo protegería sin red, sin saber nunca que había una allí. Sus ojos me encontraron, y quiero decirte que me derretí, que fue un reencuentro perfecto, que lo perdoné todo en el acto. No lo hice, porque aquí está la cosa con la que no habían contado. Yo ya había protegido la tierra. Había registrado la escritura 2 días antes de que entraran por esa puerta. Pasé su prueba antes de que él estuviera allí para calificarla, lo que significaba que no lo había hecho por su aprobación, ni por su fortuna, ni para ganar nada de nadie. Lo había hecho porque era lo correcto. Así que, cuando abrió los brazos, no corrí hacia ellos. Miré a mi padre directamente a los ojos, a este hombre al que amaba más que a mi propio aliento, y le dije: «Me dejaste pensar que estabas muerto para ver si vendería tu tumba. Aprobé, pero nunca más vuelvas a poner a prueba el amor, papá. No el mío, no otra vez». Las consecuencias fueron silenciosas, como suelen ser las verdaderas consecuencias. Darío retiró la demanda en un mes, porque su abogado le dijo lo que yo ya sabía. La restricción corría con la tierra sin importar quién ganara, y no se puede ganar una pelea sobre una fortuna que ya no existe. Los honorarios legales que había acumulado persiguiéndola eran suyos. La última vez que supe, el chalet de Marbella salió al mercado para cubrirlos. El proyecto urbanístico de Marcos colapsó en su propio cronograma, sin ningún rescate por mi parte ni de nadie, y dejó de llamar una vez que las matemáticas dejaron de funcionar a su favor. Robles voló de vuelta a Madrid y encontró algún otro valle que desear. Y la tierra de mi padre, el arroyo, y los llanos de pinos, y los 500 millones de euros durmiendo en la oscuridad bajo ellos, se quedaron exactamente donde estaban, protegidos para siempre, administrados por personas que miden la riqueza en fauna y agua limpia en lugar de euros. Parte de ella se abrió para estudio y conservación, de la forma en que papá siempre quiso. Mis padres y yo empezamos el lento trabajo de volver a ser una familia. No perdoné la prueba rápidamente, y les hice ganarse el camino de vuelta, conversación difícil a conversación difícil. Pero mi padre se sentaba en mi porche con la luz del atardecer y me decía que yo había hecho la única cosa que él había esperado, y algunas noches eso era suficiente. Victoria y yo nunca nos hicimos amigas. De todos modos, envié un cheque en silencio al colegio de sus hijos una vez, sin ningún nombre. Hay cosas que te quedas, hay cosas que no gastas. Él me enseñó ambas. Establecí nuevas líneas después de eso y las mantuve. Con mis padres, la línea fue simple. Les dije que los amaría por el resto de mi vida y que nunca volverían a ponerme a prueba. Y vi a mi padre asentir como un hombre que acepta una sentencia justa. Con Darío, la línea fue la distancia.
Le deseé lo mejor y dejé de contestar las llamadas que solo llegaban cuando necesitaba algo. Había pasado 34 años siendo la que cargaba con la familia, la que lo arreglaba, en la que siempre podías confiar para absorber el golpe. Había terminado de ser el amortiguador para personas que solo me recordaban cuando era útil. Volví a INSA y reabrí mi oficina de topografía, pero añadí algo nuevo al cartel. Ahora, junto a las líneas de límites y el trabajo de planos, ayudo a otras personas a proteger sus tierras de la forma en que protegí las de mi padre. Servidumbres de conservación, transferencias de minerales, el papeleo cuidadoso que evita que un lugar se gaste. El arroyo detrás de mi casa sigue gimiendo toda la noche bajo su hielo. Duermo mejor de lo que lo he hecho en años. Mi padre no me dejó una fortuna, me dejó una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a proteger cuando nadie está mirando y nadie te pagará jamás por ello? Y la única forma de aprobar era responderla antes de que alguien pudiera recompensarme por la respuesta. Esa es mi historia. Una cabaña en ruinas, un hermano que contaba mi valor en euros, y un hombre que me llamó perdedora antes de saber sobre qué estaba parada. Si alguien en tu vida te ha medido por lo que venderías en lugar de por lo que protegerías, toma esto como tu señal. Tu valor nunca fue de ellos para establecerlo. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo esta noche. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en la próxima historia.